Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Antes de comenzar, ¿alguna duda? Yo tengo una duda, profe. Sí. Es respecto a la curva masa doble. No sé si me podría dejar Ajá. mostrarle la pantalla para ver si me puede apoyar con la duda que tengo, por favor. Sí. Sí la puede ver, profe? Mire, Sí. la duda que tenía es que al yo realizar la curva masa doble, la he realizado con 3 estaciones auxiliares y una Ajá. de estudio. Tomé el promedio de las 3 para Ujú. poder ponerla esta que se ve aquí con el cursor, en el eje de las X y en el eje de la Y, pues obviamente la Ujú. estación de estudio. Mi pregunta era si tendré que hacer, Ujú. aquí obviamente tengo que hacer una corrección, pero déjeme le muestro las otras curvamasa. Por ejemplo, en esta, no sé si tenga que hacer un ajuste. Ujú. Creo una línea de tendencia, obviamente, pues para ver cómo están los puntos. No sé si en el caso de esta gráfica o de esta curva Ajá. tendré que hacer alguna corrección. Para esta, ¿cómo te salieron las pruebas de esta? ¿Qué estación es? Utilicé esta de estudio y las otras 3 que son estas que se muestran de auxiliares. Igual utilicé el promedio de las 3 para poder realizar esto. Y así fue como me dio la curva. Y, y en esa, con las pruebas de homogeneidad, ¿cómo te dio? Con la prueba de las Si quieres, secuencias, Dani, yo te apoyo con eso. Y a ver, digo si, ¿qué fue lo que? Sí. sí, ¿Qué estación es esa? es la de estudio, es Tepetitlán. Salieron no homogéneas para los dos casos. O sea, en la de gel. ¿Para las dos Para pruebas? las dos pruebas. Para esta no la, déjala así, no la Ok, corrijas, le muestro, porque es muy ligera la. le muestro las otras dos, porque ya ve que usted nos dijo que teníamos que hacer Ajá. pues 4, una para cada estación, utilizando las otras 3 de auxiliares. Sí. Mire, esta es la número 3. Aquí se ve que sí, Ajá. ¿verdad? Por, Sí, ahí y sí. aquí también. Creo que eran mis principal duda. Ahora, lo que le quería preguntar era si había problema, pues, Sí, ahí porque no me también. daba consistente o más bien homogénea, pues, con las otras 2 secuencias de Helbert y secuencias. Nada más Ajá. quería preguntarle si pues no había ningún problema con ese detalle. La segunda también, ¿eh? Ya la vi bien y sí. Sí, entonces a las 4 tendré que hacer las correcciones. A las 4 tienes que hacer la Ok. corrección. Creo que esa era mi principal duda, ingeniero. Dejo de compartir. Ok. Muchas gracias, profe.
Por nada, Daniel. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. El día de ayer estábamos resolviendo, bueno, estábamos continuando con el ejercicio. Entonces, estábamos aplicando el método de Chow para calcular el gasto de diseño de una alcantarilla de carretera. Y preparamos o estamos elaborando lo estamos auxiliando con una tabla de Excel para calcular los diferentes valores que necesitamos. Pero el día de ayer hubo un error cuando calculamos el tiempo de retraso, cuando aplicamos la fórmula de Chow. La longitud del cauce principal es en metros y la pendiente del cauce principal es en porcentaje. Y al parecer, cuando realizaron la operación, el dato de la pendiente, que de acuerdo con los datos es del 1%, lo ingresaron en decimales. En esta fórmula, la que se emplea para calcular el tiempo de retraso de acuerdo al método de Chow, esta S mayúscula que representa la pendiente del cauce principal, el dato hay que ingresarlo en porcentaje. En este caso, pues sería 1 y no 0.01. Entonces, por favor, vuelvan a calcular el tiempo de retraso y díganme cuál es el resultado correcto. Me da 1.1649. Entonces, Sí, correcto. ese es el tiempo de retraso. 1.16. Voy a redondear. 16.5. Acuérdense que estas son horas. Ese es el tiempo de retraso. Entonces, ahora les voy a compartir la tabla de Excel que estábamos trabajando ayer. Entonces, el día de ayer nosotros ya habíamos calculado esta relación, que es la duración en exceso sobre el tiempo de retraso. Yo las borré porque como el tiempo de retraso estaba mal, pues entonces todas estas relaciones van a estar mal. Entonces las voy a volver a calcular. Entonces tenemos
la duración en horas sobre el tiempo de retraso que acabamos de calcular, que fue de 1.165. Y tenemos nuevos valores de la relación duración en exceso sobre el tiempo de retraso. De tarea había quedado encontrar el valor de z en la gráfica, pero como estos valores cambiaron, pues ya los valores que ustedes encontraron de z, pues también van a cambiar. Entonces les voy a poner en el chat los valores que acabamos de encontrar de la relación duración en exceso sobre el tiempo de retraso para que los tengan. Yo ya encontré el valor de z entrando con estos nuevos valores que acabamos de determinar. Entonces también les voy a proporcionar los valores de z para que por si quieren posteriormente corroborar estos valores que obtuve de la gráfica, también se los voy a poner ahí en el chat. Entonces, ahí están. Ahora, ¿qué dijimos ayer? ¿Qué íbamos a hacer una vez que ya conocemos el valor de z? Ahora lo que sigue es encontrar con la fórmula de Chow el gasto pico unitario, que es la fórmula que aparecía aquí abajo. Entonces, ayer comentamos que el área de la cuenca hay que ingresarla en kilómetros cuadrados y tenía la duda de en qué unidades debe de ingresarse la duración en exceso. Ayer les comenté que era en minutos, pero ya revisé el libro y se señala, les voy a compartir otra vez el libro. Entonces, en esta parte, esta es la fórmula que estamos utilizando. Y en esta parte nos indican que el área es en kilómetros cuadrados y que la duración en exceso es en horas. ¿Sí? Voy a regresar al Excel. Entonces, pues ahora lo que vamos a hacer es ingresar los diferentes valores que tenemos. Entonces, es 0.278 que multiplica el área de la cuenca. El área de la cuenca es de 15 kilómetros cuadrados por el valor de z. Todo eso dividido entre la duración en horas. Y de esa manera, pues ya tenemos el gasto pico unitario para los diferentes valores de la duración en exceso que establecimos. Finalmente, una vez que ya encontré el gasto pico unitario, ¿qué es lo que sigue? Regreso al libro.
Y aquí está la fórmula de Chow. Gasto pico es igual al gasto pico unitario por la lluvia en exceso. Entonces, solamente hay que multiplicar el gasto pico unitario que acabamos de calcular por la lluvia en exceso. Que no digo que está todo el mundo mirando para Ahí está la columna K para calcular el gasto pico o el gasto máximo. Y entonces es la multiplicación del gasto pico unitario por la lluvia en exceso. La lluvia en exceso eh, la teníamos el día de ayer en centímetros. Yo la convertí a milímetros simplemente multiplicando esta columna por 10. Ahora ya tengo el dato de la lluvia en exceso en milímetros. ¿Por qué en milímetros? Porque así es como yo la necesito en esta fórmula. Acuérdense que el gasto pico unitario es metros cúbicos por segundo por milímetro. En el momento en que yo lo multiplico por la lluvia en exceso en milímetros, pues ya obtengo el gasto pico para esa lluvia en exceso. Entonces se requiere que la lluvia en exceso esté en milímetros para esta fórmula, para la fórmula de Chow. Ahí está la operación. Copio la fórmula para el resto de los renglones. Y de esa manera ya calculamos el gasto pico o el gasto máximo para diferentes duraciones. ¿Qué es lo que resta? Aquí visualmente podemos identificar cuál es el máximo. ¿Cuál sería el máximo? ¿Qué valor es el máximo? 192.87. 192.87. Lo podemos determinar directamente de la columna K, o lo que también podemos hacer, si quisiéramos ser más exactos, podemos elaborar una gráfica en la cual en el eje de las X vamos a tener la duración y en el eje de las Y el gasto máximo que acabamos de calcular. Listo. Entonces voy a insertar una gráfica de dispersión. Entonces, ya sea que nos basemos en lo como les acabo de indicar, la gráfica pues es simple y sencillamente para visualmente identificar pues dónde se ubicaría el gasto máximo. Recuerden que nosotros estamos proponiendo diferentes duraciones para nuestra lluvia de diseño. Y en base en esa lluvia de diseño, escoger la que me proporcione pues el gasto mayor. Entonces aquí en la gráfica podemos ver que para una duración de 100 minutos, ahí es donde se ubicaría el máximo, que es lo mismo que ya habíamos identificado en este renglón. Entonces, ese es el máximo y ese es el resultado.
Ese es el gasto de diseño, empleando el método de Chow. ¿Alguna duda? Entonces, lo voy a anotar aquí en el chat. Gasto pico o gasto máximo o gasto de diseño. Por el método de Chow es igual a 192.87 metros cúbicos sobre segundo. Ya resolvimos el ejercicio por un método. También había que resolverlo por el método del hidrograma unitario triangular. Y para eso, en una clase anterior, construimos tanto el hidrograma unitario triangular como el hidrograma unitario curvilíneo. Disculpe, profesor, ¿está compartiendo algo? No, todavía no se está Ok, viendo. disculpe. Entonces, ahora sí ya los ven, ¿verdad? Estos son los hidrogramas unitarios que construimos en una de las clases anteriores. El que está en azul es el hidrograma unitario triangular y el que está en rojo es el hidrograma unitario curvilíneo o adimensional. ¿Recuerdan cuál fue el gasto, cuál es el valor del gasto pico unitario para ambos hidrogramas? 2.1. 2.1, de hecho es el valor que aparece aquí. ¿Sí? 2.1. Entonces, el gasto máximo, ¿cómo se calcula el gasto máximo empleando un hidrograma unitario? ¿Cómo a partir de un hidrograma unitario yo construyo el hidrograma de mi evento de precipitación? Recuerden que hay que multiplicar el dato del gasto unitario por la lluvia en exceso. En este caso, ¿cuál es el valor? Como nosotros ya resolvimos el problema por el método de Chow, la tormenta de diseño.
Y nuestra tormenta de diseño es la que corresponde para una duración de 100 minutos. Para esa tormenta de diseño también ya calculamos la lluvia en exceso. ¿Cuál es el valor de la lluvia en exceso para mi tormenta de diseño? 89.64 milímetros. 89.64 milímetros. Entonces se los voy a anotar. Esa es la lluvia en exceso de nuestra tormenta de diseño. 89.64 milímetros. Entonces, ahora lo que yo quiero es calcular el gasto pico por el método del hidrograma unitario triangular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente multiplicar el gasto pico unitario por la precipitación en exceso. ¿Cuánto me dijeron que es el valor del gasto pico unitario? 2.1. 2.1. Recuerden que cuando hablamos de gasto unitario, las unidades son metros cúbicos sobre segundo sobre milímetro. Y eso lo multiplicamos por la lluvia en exceso, que es de 89.64 milímetros. ¿Eso a qué es igual? 188.24. 188.24 unidades. Cúbicos sobre segundo. Metros cúbicos sobre segundo. ¿Sí? Y de esa manera acabamos de calcular el gasto máximo por otro método diferente, que en este caso fue el del hidrograma unitario triangular. Si yo calculo ahora el gasto pico por el método del hidrograma unitario dimensional, la fórmula sigue siendo la misma, es decir, multiplicar el gasto unitario pico por la lluvia en exceso. ¿Qué valor tengo del gasto unitario pico para este otro hidrograma? ¿Es el mismo o no? Es el mismo porque si recuerdan empleamos la misma fórmula. Lo único que cambia entre un método y otro, entre el método del hidrograma unitario triangular y el método del hidrograma unitario dimensional, es la forma del hidrograma, pero las ecuaciones son las mismas. El dato del gasto unitario pico es el mismo valor, en este caso 2.1. Entonces, por este otro método, ¿cuál es el valor del gasto máximo o del gasto de diseño? El mismo que el anterior. El mismo que el anterior, que fue de cuánto? 188.244. Entonces, ahí está resuelto el ejercicio por los tres métodos. Empleando el método de Chow, nos dio un valor de 192.87 y los otros dos métodos, hidrograma unitario triangular e hidrograma unitario dimensional, tienen el mismo valor, 188.24. Por lo general, el método de Chow siempre nos va a arrojar valores un poquito más altos o más altos en relación con los otros métodos. Esa es la particularidad del método de Chow, que sobreestima los gastos. En este caso no es tanta la diferencia, son 4 metros cúbicos por segundo.
pero por lo general siempre por este método se obtienen los valores más elevados. Recuerden que la ventaja de tener un hidrograma, ya sea triangular o adimensional, con respecto al método de Chow, es que además del dato que estamos obteniendo del gasto máximo, del gasto pico, cuando yo tengo un hidrograma unitario, pues tengo la opción de construir un hidrograma. En este caso sería el hidrograma de la tormenta de diseño. ¿Cómo se hace eso? Recuerden, es a partir pues, de los hidrogramas unitarios que ya tenemos. Entonces vamos a construir esos hidrogramas. Entonces aquí están observando los hidrogramas unitarios que ya tenemos. Recuerden, ¿qué se tiene que hacer para construir un hidrograma a partir de un hidrograma unitario? El procedimiento es multiplicar la lluvia en exceso por las ordenadas del hidrograma unitario. Estas son las abscisas, el tiempo, el eje de las X, y el gasto unitario son las ordenadas o lo que se grafica en el eje de las Y. Entonces, estos son los valores con los cuales construimos el hidrograma unitario triangular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para obtener los gastos de mi hidrograma resultante o el que estoy construyendo? Simplemente multiplicar estos valores por la lluvia en exceso. La lluvia en exceso es de 89.64. Entonces, esto por 89.64. Prácticamente, recuerden que el hidrograma unitario triangular, pues solamente tengo 3 puntos. Uno es el origen, con coordenada 0,0. Luego viene el pico y luego viene el fin del escurrimiento directo. Entonces, ahora sí, voy a construir el hidrograma. Los valores de las X no cambian. Los valores de las ordenadas son los que cambian. Entonces voy a insertar una gráfica de dispersión. Y ahí tenemos el hidrograma resultante, que tiene una forma triangular, pues porque lo construimos a partir de un hidrograma triangular. Y como ya sabíamos, pues el valor del máximo es de 188.24. Recuerden que cuando se trabaja con hidrogramas unitarios, el valor del tiempo base, en este caso es de 3.96, pues se conserva para los hidrogramas que construyamos a partir del hidrograma unitario. Este hidrograma resultante pues va a tener el mismo tiempo base, en este caso 3.96, que lo hereda del hidrograma unitario. Este es para el caso del hidrograma unitario triangular. Pero también tenemos un hidrograma unitario adimensional. Ese lo construimos a partir de esta información. Entonces, pues voy a hacer lo mismo. Si yo quiero el gasto, recuerden metros cúbicos sobre segundo, lo único que tengo que hacer es multiplicar las ordenadas de mi hidrograma unitario, que son las de la columna E, por la precipitación en exceso, que tiene un valor de 89.64. De esa manera obtenemos las ordenadas del hidrograma resultante. Entonces ya
comentamos que el eje de las X no cambia, el eje de las Y es el que va a cambiar. Lo voy a graficar aquí mismo para que vean la diferencia entre un hidrograma y otro, que pues va a ser muy similar a lo que estamos observando en el caso de los hidrogramas unitarios. Entonces voy a agregar una serie de datos. A esta le voy a llamar hidrograma unitario adimensional. Los valores de las X son el tiempo. Los valores de las Y son los que acabamos de calcular. Y ahí está. El que está en color rojo, es el hidrograma adimensional o curvilíneo que construimos a partir del hidrograma unitario. Ya comentamos pues, que en ambos hidrogramas el pico coincide y por eso tenemos un gasto máximo de 188.24 en cualquiera de los dos hidrogramas y lo que cambia pues, es la forma. ¿Sí? Entonces, esta es la ventaja de trabajar con hidrogramas unitarios. Además del dato del gasto máximo, pues podemos tener la forma de un hidrograma o la información que nos proporciona un hidrograma. Una vez más, el tiempo base del hidrograma unitario curvilíneo 6.7, ¿de dónde lo hereda? Pues del hidrograma unitario adimensional. 6.7 horas de tiempo base. Recuerden que una de las ventajas de obtener un hidrograma es que si yo calculo el área bajo la curva, es decir, toda esta área, ya sea considerando el hidrograma unitario, el hidrograma triangular o el curvilíneo, lo que voy a obtener es el volumen de escurrimiento directo. Ese es un dato adicional que yo puedo obtener a través de estos dos métodos, el cual no podría yo obtener si realizo el cálculo con el método de Chow. ¿Por qué? Pues porque el método de Chow no es para construir hidrogramas. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? De mi parte, sí, ingeniero. Sí, todo bien. Bueno. Pues con esto terminamos el ejercicio que estamos realizando y también la última unidad que estamos revisando, que correspondía a la relación lluvia-escurrimiento, donde vimos diferentes métodos para tener o para calcular el gasto de diseño. Carrito ya está hecho mierda. Entonces vimos diferentes procedimientos o diferentes métodos. Los primeros que vimos son los métodos de las envolventes. Vimos un par de fórmulas, lo que fue la fórmula de Krieger, la fórmula de Lowry, como parte de estos métodos de envolventes para calcular el gasto unitario, pico. Después hablamos de la fórmula racional, que es la que aparece aquí, donde el gasto máximo se calcula multiplicando el coeficiente de escurrimiento. Recuerden que el coeficiente de escurrimiento para
emplearlo en la fórmula racional, hay que calcularlo a través del método de los números de escurrimiento. Una vez que ya tenemos el coeficiente de escurrimiento, se multiplica por la intensidad y por el área de la cuenca, y de esa forma obtenemos el gasto pico empleando la fórmula racional. Después hablamos de los hidrogramas unitarios. El primero que vimos fue el hidrograma unitario tradicional. Aquí vimos cómo a partir de un hidrograma de calibración obteníamos un hidrograma unitario, y después, ya que teníamos un hidrograma unitario, obteníamos hidrogramas simple y sencillamente o a partir nada más de la información de la lluvia, sin tener datos del escurrimiento. Y finalmente lo que vimos fue los hidrogramas unitarios sintéticos, donde vimos tres métodos, que son los que acabamos de revisar, que fue el método de Chow, el hidrograma unitario triangular y el adimensional o curvilíneo. Eso fue lo que vimos en esta unidad, y con eso terminamos la unidad y también el curso. ¿Alguna duda con respecto a esta unidad? Yo sí tengo una duda, disculpe. Sí. Es que no recuerdo cuando calculamos los hidrogramas unitarios adimensionales. Ajá. Habíamos hecho como una tabla Sí. y a partir de ahí multiplicábamos por algo para encontrar las coordenadas que debería de llevar nuestro diagrama. Pero ¿por qué era por lo que se multiplicaba? Es que no lo recuerdo. Ahorita pongo el... Nosotros partimos de un hidrograma unitario dimensional, de la forma de un hidrograma unitario dimensional que viene en el libro, y a partir de ese hidrograma unitario dimensional, nosotros obtuvimos estos valores, que son simple y sencillamente las coordenadas de esa gráfica. Una vez que ya las tenemos, o sea, ¿cómo las utilizamos? Para obtener el tiempo, lo que realizamos fue multiplicar la columna de la relación tiempo entre tiempo pico y lo multiplicamos por el valor del tiempo pico. Previamente habíamos calculado el valor del tiempo pico y nos dio un resultado de 1.49. Entonces, todos estos valores de la columna A los multiplicamos por 1.49 y de esa manera obtuvimos los valores de la columna D, que serían todos estos, que corresponden a las X del hidrograma unitario. Lo mismo realizamos con los valores de las Y. La relación gasto unitario entre gasto unitario pico, que son los valores de la columna D, los multiplicamos, ¿por qué? Por el valor del gasto pico unitario, que fue de 2.1. Entonces, todos estos valores los multiplicamos por 2.1 y de esa manera obtuvimos las ordenadas del hidrograma unitario dimensional. Ya después, pues nada más se grafica el tiempo en las X, el gasto unitario en las Y, y de esa manera es como obtuvimos nuestro hidrograma unitario curvilíneo, que es el que aparece aquí en color rojo. Muchas gracias, ingeniero. Ya me quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no tienen alguna otra duda, por ahí ya
Ya me pasaron las fechas de entrega. ¿Me las podían recordar, por favor? La primera entrega quedó para el 4 de diciembre. ¿Alguien recuerda? Ah, el 3. Ok, entonces, primera entrega es ¿qué día es? Es jueves. Jueves de la próxima semana. Entonces, primera entrega es el 3 de diciembre. La segunda entrega es la segunda parte del trabajo. Todo lo de la precipitación es el 10 de diciembre, que supongo también es jueves. Esa es la segunda entrega. Y el examen se quedó pues en la fecha que está señalado en el calendario, ¿verdad? Que supongo también va a ser jueves. Es el jueves 17 de diciembre, ¿verdad? 17 de diciembre. Entonces, para el examen, lo que va a venir en el examen van a ser eh, lo que vimos en las unidades de el escurrimiento, que fue el trabajo que ustedes realizaron. Prácticamente ahí no realizamos ningún ejercicio, fue prácticamente teoría. Entonces va a venir la unidad correspondiente al escurrimiento, la unidad correspondiente a la infiltración. Aquí se los voy a anotar. Entonces, para el examen, ¿qué va a venir? Escurrimiento, infiltración. Y esta última unidad que acabamos de terminar, que se llama relación lluvia, escurrimiento. Esas son las 3 unidades para el examen. Permíteme tantito, por favor. Perdón. Entonces les decía que para el examen van a venir las unidades de escurrimiento, infiltración y esa que acabamos de terminar que se llama relación lluvia-escurrimiento. Solamente va a venir ejercicios, no va a venir teoría. En el libro serían las unidades. La unidad 3 es la del escurrimiento. Les repito, es de donde ustedes sacaron el trabajo. La unidad 7 es la de infiltración. Y la unidad 8 es la que acabamos de terminar, que se llama relaciones lluvia-escurrimiento. Dentro de estas unidades, en el libro vienen algunos otros métodos que no revisamos. En el examen solamente van a venir ejercicios como los que resolvimos en clase. Por ejemplo, en el método de infiltración, ¿cuáles fueron los
métodos que revisamos. Revisamos o hicimos un ejercicio referente a calcular el índice de infiltración media, que fue este ejercicio. Le dimos continuidad a este ejercicio y también calculamos el coeficiente de escurrimiento. Posteriormente, bueno, por ejemplo, viene este otro método que no revisamos. Este no vendría. Después de ahí vimos el método de los números de escurrimiento, que ya lo hemos aplicado, además del ejercicio que realizamos aquí, creo que en un par de ejercicios más volvimos a aplicar este método del número de escurrimiento. Esos fueron los 3 métodos que vimos como parte del tema de infiltración. Y después, en la siguiente unidad, que es la que se llama relación lluvia-escurrimiento, que es la unidad 8, lo que les decía, primero vimos los métodos de las envolventes, posteriormente vimos la fórmula racional que aquí aparece, entramos a los hidrogramas unitarios, donde vimos el tradicional y los sintéticos. Entonces, de esos ejercicios es de donde va a venir el examen. ¿A qué hora está marcado? ¿A las 4? A las 4 está bien. Entonces, el examen lo voy a subir a Classroom el jueves 17 a las 4. Ahí bueno, ahí les va a aparecer. Y les voy a dar un tiempo para que lo resuelvan. Como todavía no sé cuáles son los ejercicios que les voy a poner, todavía no sé el tiempo, pero puede ser 1 hora, hora y media o máximo 2 horas. De todas maneras, yo ahí en Classroom pues les voy a poner las instrucciones. Y la idea pues es de que ustedes suban su examen antes de que se termine el tiempo. Ahí en las instrucciones pues les voy a indicar si se pasan del tiempo, pues cuáles serían las penalizaciones. Es decir, cómo se iría reduciendo la calificación que obtengan del examen si se pasan del tiempo establecido. Pero bueno, eso se los voy a explicar ahí en las instrucciones. ¿Alguna duda? Creo que está claro por ahora. Bien, entonces, si tienen dudas de los ejercicios, de los trabajos que están realizando, me pueden escribir como lo han estado haciendo. Y dependiendo si les puedo contestar directamente, o sea, si es sencilla la duda, pues a lo mejor se las contesto en el correo, o si no, si hay dudas, pues nos estaríamos viendo el próximo lunes en la hora de clase para resolver dudas, si es que hay alguna duda. Entonces, ya sea que me escriban algún correo o igual, Fernando, si me puedes enviar un mensaje de WhatsApp en caso de que quieran que tengamos una clase para aclarar dudas, ya sea el lunes o el martes. En caso de que no, pues
ya tienen ahí las fechas para las entregas. Básicamente lo que tienen que hacer pues es subir la entrega a Classroom. Recuerden que lo que vayan como lo estén trabajando, pues conviértanlo a PDF, y el PDF o los PDFs correspondientes a su trabajo, pues eso es lo que tienen que subir a Classroom. ¿Alguna duda? En la primera entrega yo subí un archivo de Excel, entonces lo convierto a PDF, los libros, y lo anexo. No, en el caso de los archivos de Excel, esos déjenlos así tal cual. Ya yo los descargo y los reviso porque si intentan, bueno, si los convierten a PDF, pues va a ser mucho trabajo y seguramente se va a desacomodar. Entonces esos déjenlos así. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? Pues si no tienen más dudas o comentarios, pues entonces hasta aquí le dejamos por el día de hoy y quedo al pendiente por si tienen dudas, pues para resolver esas dudas la próxima semana. O inclusive si tienen dudas de algunos de los ejercicios para el examen, pues también lo podemos revisar la próxima semana. Entonces nada más cuestión nada más de que me avisen, pues para saber que si hay dudas y conectarme. ¿Está bien? Sí. Sí, claro, está bien. Sí, profe. Bueno, pues que estén muy bien y pues por ahí espero sus entregas entonces. Gracias, profe. Nos vemos. Igualmente, cuídense. Nos vemos. Noche. Hasta luego, buenas noches.